8, 30-32, nos dice así: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le invito a que tengamos un minuto de oración al Señor para que Él nos acompañe este tiempo y nos permita recibir aquello que Él tiene para cada uno de nosotros. Sí, Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por saber que tu presencia está en este lugar, oh Dios, y que tú, oh Dios, esta mañana quieres sembrar una semilla poderosa de tu palabra en cada uno de nuestros corazones, oh Dios, para que podamos así, Señor, cumplir el propósito, Señor, en nuestras vidas, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Como veis, ya sabéis que he estado un poco insistente últimamente con el libro de Isaías, aquellos que habéis estado las últimas veces donde compartí la palabra. Es uno de los libros que me apasiona. Y bueno, ahora vamos a dar un salto en el tiempo, vamos a hacer un salto casi 8 siglos aproximadamente, y vamos a irnos a uno de los evangelios más extraordinarios que jamás podemos leer en toda nuestra vida cristiana, definitivamente. Y estamos hablando del Evangelio de Juan. Evidentemente el nombre ya nos lo dice, y así se llama este Evangelio de Juan, se llama porque el que lo escribe es el apóstol Juan. Y es muy interesante, empezando por el nombre, su nombre, Yohanan, el significado del nombre de Juan, su significado: el Señor es misericordioso. Hay muchas cosas que vamos a estar viendo. Yo creo que solamente analizar la carta o el libro que nos deja el apóstol Juan es algo muy interesante. De hecho, los que habéis estudiado alguna vez en un seminario o algo así un poquito más formal, sabéis que cuando se estudian los evangelios, los 3 primeros evangelios se leen juntos: Lucas, Marcos y Mateo se leen juntos, pero cuando haces el estudio de Juan, normalmente se estudia aparte, porque es un libro que puede ser muy sencillo, pero al mismo tiempo también puede ser profundamente, muy profundo, de tal manera que nos puede llevar de cabeza a algunos que creemos que sabemos un poquito de Biblia. Hasta el más grande de los teólogos se puede volver loco con el Evangelio de Juan. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, normalmente tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, y el último de los evangelios escritos es el de Juan. Y vamos a intentar meditar un poquito en esto, ¿vale? Recordar que cuando Juan escribe el evangelio de Juan, ya habían pasado casi 60 años, ¿vale?, desde que Jesucristo muere y resucita, ¿vale? Vamos a hacernos la pregunta. Entonces, en todo caso, vamos a intentar afirmar un poquito cómo podemos tener seguridad quién fue el que escribió el Evangelio de Juan. Porque, curiosamente, en ningún momento él pone: yo, Juan, escribo este Evangelio. No hay una firma como tal. Pero, sin embargo, hay datos. La siguiente, hay datos. Sabéis que los primeros padres de la Iglesia, entre Orígenes, Irineo y otros Policarpo y otros tantos, bueno, en este caso concreto, Policarpo fue uno de los discípulos que tuvo Juan. Y luego hay otro siguiente también padre de la Iglesia que se llama Irineo, ¿vale?, que afirma, y a partir de ahí se dio por sentado de que este evangelio fue escrito por el apóstol Juan. Como digo, hay detalles, hay pinceladas que nos dicen que era Juan, ¿vale? Pero bueno, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿quién escribió Juan y en qué momento lo escribió? Según se cree, fue cuando él estuvo viviendo en Asia Menor, sí, en Éfeso. Fue cuando él escribió este evangelio. Como digo, muy importante. Vamos a ver algunas cosas ahora enseguida. Aquí voy a intentar detallar algunas cosas que, como digo, solamente el analizar un poquito este escrito ya resulta de tremenda bendición para nuestras vidas. Fijaros, por ejemplo, el momento en el que Juan escribe esta carta, como decía hace un momento, él ya tenía más de 90 años de edad. Él ya no era la misma persona que había estado con Jesús cuando él era discípulo de Jesús en los tiempos del ministerio de Jesús. Como bien sabéis, lógicamente Juan fue uno de los más cercanos de Jesús. Bueno, con lo cual, si echamos cuenta, estamos hablando que han pasado entre 60
y 70 años. Bueno, vamos a quedarnos ahí aproximadamente. Con lo cual, Juan tenía 90 años de edad. Él ya había leído previamente, él sabía de la existencia de esos 3 previos evangelios. Juan ya había leído los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelios ya estaban circulando o estaban pasando por las iglesias, y no cabe ninguna duda que seguro que en 60 años él tuvo tiempo de sobra de leer algunos de estos evangelios que ya estaban dando vuelta por las iglesias. Por tanto, esto le lleva a una reflexión en el sentido de decir, bueno, ¿y qué es lo que voy a escribir? Y está claro que Juan lo que no quería era escribir más de lo mismo. Cuando Juan medita acerca de qué es lo que yo voy a escribir en este 4.º evangelio, qué es lo que yo voy a dejar como testimonio, él se tiene que tomar el tiempo para meditar de forma exhaustiva acerca de lo que va a escribir en este 4.º evangelio, que él sabe perfectamente que muchos estarían leyendo por los próximos siglos. Cuando decimos acerca de este aspecto de la exclusividad del Evangelio de Juan, Juan lo que nos escribe en comparación a los otros evangelios es que aproximadamente, no es exacto, el 92% de lo que tú lees en el Evangelio de Juan está solamente en el Evangelio de Juan, no se encuentra en los otros evangelios. Es algo muy, muy interesante. Por ello decimos que es distinto a los otros evangelios, porque los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, es lo que nosotros llamamos los evangelios sinópticos. Es como que de un pantallazo podemos ver más o menos lo mismo, coincidentemente en los 3 evangelios. Por eso Juan se toma el tiempo de meditar acerca de lo que va a tener que escribir, porque no quiere escribir más de lo mismo, quiere escribir algo que no vas a encontrar en ninguno de estos evangelios que hemos mencionado, Mateo, Marcos y Lucas. Y sobre todo Juan se va a centrar en el último año del ministerio, principalmente en el último año del ministerio del Señor Jesucristo. Él va a estar muy pendiente de muchos detalles que no, como digo, no vas a poder encontrar en ninguno de los otros evangelios. Y fijaros, Juan era parte del grupo más íntimo del Señor Jesús. Lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, estos detalles, conversaciones, Juan no habla de momentos en que Jesús estaba con la multitud. Lo que encontramos en Juan es que son momentos donde Jesús tenía ciertas conversaciones un tanto privadas. Por ello encontramos, por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, encontramos esa conversación tan extraordinaria de Juan con Nicodemo. Y encontramos toda esa enseñanza, esa presentación que hace Jesús acerca de nacer de nuevo. Y algo que evidentemente para nosotros es algo que es tremendamente importante y fundamental, el capítulo 3, porque ahí tenemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, por tanto, Juan era parte de ese grupo íntimo, estaba muy atento, además era muy detallista, él da detalles extraordinarios. Y por ello, como decimos, al ser del grupo cercano, ¿por qué era parte del grupo más íntimo de Jesús? Porque cuando Jesús se apartaba, se llevaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Juan era uno de los que estaba muy cercano. Además, en la Biblia lo encontramos muchas veces recostado en el pecho de Jesús. O sea, él era alguien que estaba apasionado por la persona de Cristo. Es más, cuando él habla de sí mismo en el Evangelio de Juan, dice, el discípulo al que amaba a Jesús. No es otro el que dice que Jesús amaba a Juan, es él mismo que habla de sí mismo diciendo que el Señor Jesús era el discípulo que amaba a Jesús. Es un título que él se pone a sí mismo, ¿verdad? Es algo muy interesante, muy, muy curioso. Ya que él escribe el Evangelio, pone ese detalle. Y alguno puede decir, bueno, es que Jesús amaba más a Juan que a los otros discípulos. De ninguna manera. Él se sentía amado por el Señor. Y por ello él expresa el discípulo que amaba. Para él era muy importante esa relación que tenía de que Jesús lo amaba a él.
Y yo creo que esto es un principio muy importante para nuestras vidas también, para sentirnos amados por el Señor Jesucristo. El Señor nos ama a todos y cada uno de nosotros de forma personal, de forma individual, aunque siempre decimos que Dios no es un Dios de multitudes, Dios es un Dios personal, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a avanzar otro poquito más. Juan no siempre fue así. El Juan que nosotros encontramos en los evangelios no es el mismo que ahora, después de 60 años, es una persona completamente transformada. Es más, Jesús, cuando se refiere a Juan, cuando en una ocasión él quiso hacer descender fuego del cielo para desaparecer, de hecho le cambia el nombre a Juan. Bueno, a Juan y a Jacobo, su hermano, también era otro tremendo. Y le llama Boanerge, que significa hijos del trueno, porque querían hacer descender fuego del cielo para consumir a aquellos que echaban fuera demonios y no querían seguirlo, aquellos que, en fin, era tremendo. Pero ahora fijaros qué cambio extraordinario se produce en la vida de Juan. Han pasado más de 60 años, entre 60 y 70 años, y Juan ya no es la misma persona. Aquel enérgico, temperamental, que enseguida se enfadaba, se molestaba y quería hacer caer fuego del cielo para consumir a sus enemigos, aquellos que no caminaban con Jesús. Y ahora él escribe una carta llena de amor. Una de las palabras que más repite el apóstol Juan es la palabra amor. Siempre estaba hablando de amor, amarnos los unos a los otros. Y por ejemplo, en la primera de Juan 4:7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esa va a ser la tónica general, tanto en sus 3 epístolas como en muchos aspectos de su vida. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahora bien, nos encontramos ante un momento en el que, él se va a tomar tiempo para meditar acerca de qué va a escribir. Pero nos queda lo siguiente, que creo que es bastante importante, que es, bueno, pero ¿quiénes van a ser los que van a leer este Evangelio de Juan? Recordar que dijimos que la iglesia inicia con esos 120 llenos del Espíritu Santo, se convierte en 3.000, se convierte en 5.000. El crecimiento de la iglesia fue exponencial de una forma increíble. En pocos años la iglesia creció muchísimo. Hablamos de cientos de miles, cómo el evangelio se fue extendiendo por toda Asia. Pero fijaros, esto implicaba, fijaros el detalle que voy a comentar, esto implicaba que originalmente los primeros que se habían convertido eran judíos. Pero el evangelio no se quedó allí. El Señor como sabéis, tuvo que permitir que Esteban, en este caso fue el mártir. A partir de ahí la iglesia sale huyendo para salvar su vida. La iglesia es perseguida y conforme ellos iban siendo perseguidos, iban predicando el evangelio. Lo que no hicieron por amor lo tuvieron que hacer por dolor. Eso es un principio muchas veces en la vida del cristiano. Lo que no hagas por amor, al final lo tendrás que hacer por dolor. Pero lo cierto es que el evangelio se iba propagando de una forma increíble y ya no solamente el evangelio era limitado para judíos, sino que a partir de ahora griegos, o una mentalidad griega, se iban a incorporar o iban a ser parte de la iglesia del Señor. Y la cifra que se maneja es que en las iglesias por cada 100 griegos había un judío. O sea, Juan tiene que meditar muy sabiamente acerca de qué va a escribir y cómo va a escribir, porque es importante a quién le va a llegar esta carta. Iglesias, congregaciones donde mayoritariamente eran griegos. Por tanto, él tiene que tener mucho cuidado cómo maneja los términos para poder escribir este evangelio. Ahora bien, y esto, imaginaos, yo creo que en la iglesia en España recientemente hemos vivido este proceso. Hace unos 20 o unos 20 y tantos años atrás, las iglesias evangélicas en España eran 4 o 5. Nosotros conocimos al Señor en Madrid hace
28 años aproximadamente o por ahí. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia éramos 2 o 3 latinos en una iglesia de más de 150 personas que estábamos en un rinconcito allí. Éramos los que estábamos ahí. La iglesia mayoritariamente española. Pero de repente empezamos a ver, lo estoy diciendo con muchísimo respeto, entenderme por favor, pero de repente empezamos a ver una avalancha, una influencia de latinoamericanos, de hermanos latinoamericanos, que empezaban a llegar y a llegar y a llegar. Y al cabo de unos pocos años, de repente, los que estaban en el rinconcito allí, ya no eran los latinos llenaban la iglesia y los hermanos españoles estaban ahí en un rinconcito, eran poquitos. Curioso, no digo que se hayan perdido, ni mucho menos, cosas de la vida, pero ciertamente la iglesia se transformó de una forma y es lo que está pasando, es lo que ocurrió en aquel tiempo. Empezaron unos judíos que se habían hecho cristianos y de repente ahora resulta que eran griegos, la gran mayoría. Cada 100 griegos había un judío. No sé el dato estadístico hoy cómo estaremos, pero eso implica que eso afecta a la cultura, a la forma de ver el Evangelio dentro de la iglesia. Aunque yo siempre estoy diciendo que el Evangelio principalmente es acultural, no tiene nada que ver con la cultura. No es yo tengo que ser español para ser un buen cristiano o ser latino para ser un buen cristiano, es acultural. Nuestra cultura queda al margen, queda fuera. Pero lo cierto es que esto afecta en la forma, en la idiosincrasia que tenemos que desarrollar la iglesia, afecta muchas veces cuando tenemos una comida. ¿Qué comida solemos tener normalmente cuando hacemos una comida? Evidentemente esto va dando un giro, va dando una transformación impresionante. Por tanto, tenemos que tener en cuenta este detalle que Juan tuvo que considerar muy profundamente. Bien, por tanto, la siguiente. Juan presenta a Jesús como el Verbo. Fijaros, Juan va a ser guiado por el Espíritu Santo de una forma increíble para saber cómo presentar tanto a los judíos, que eran poquitos en aquel tiempo, pero también a los griegos, cómo presentar que Jesús es la verdad, que Jesús es Dios. Y él empieza, a diferencia de otros evangelios, de los otros evangelios, donde hablan de genealogía, donde presentan el Evangelio de una forma completa, por parábolas, lo presentan como reino de Dios. Él no va a utilizar estos términos. Y él empieza en el capítulo 1 de Juan, empieza una presentación extraordinaria donde va a utilizar la palabra verbo. ¿Vale? Voy a poner el versículo y luego voy a volver para atrás, ¿vale? Él empieza, por ejemplo, en Juan 1:1, de la misma manera que empieza el libro de Génesis. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y presenta ese verbo, esa palabra que ahora la vamos a ver. Y fijaros, Génesis 1:1, en el principio. Y él se va a tomar el trabajo de durante los próximos 18 versículos, no tenemos el tiempo porque tengo mucho material, durante los próximos 18 versículos, él va a presentar la plataforma sobre la que él va a presentar el Evangelio de Juan, donde va a hablar acerca de este logos, este verbo hecho carne. Fijaros, para los judíos era muy normal, cuando hablamos de verbo, la palabra, el logos, para ellos era totalmente normal esta palabra, porque por la palabra Dios creó todas las cosas que existen. Eso lo sabemos perfectamente. Eso era muy familiar para el judío. Pero sin embargo también al mismo tiempo para los griegos, mentalidad griega, filosofía griega, toda una serie de cuestiones muy distintas, ellos manejaban un término que era el logos. Ellos decían que el logos había creado todo, que el logos era lo que le daba forma, que por el logos todo funcionaba correctamente. Pero cuando tú le preguntabas a un griego, ¿qué es ese logos? Bueno, algo, no sé, algo. No sabían explicarte qué era ese logos, pero creían en ese logos. Entonces lo que hace Juan es que une el logos, el verbo, la palabra, lo une y lo presenta para que sea válido tanto para judíos como al mismo tiempo para los griegos. Y fijaros, muy importante, quise tomar nota de esto. En el vocabulario judío solamente existen 10.000 palabras. Sin embargo, en el vocabulario griego existen 250.000 palabras.
Por eso hay un pequeño problema, hay un choque cultural muy fuerte, en el sentido de que los judíos solo tenían un lenguaje, un vocabulario de 10.000 palabras, porque ellos creían que la palabra tenía poder. Por ello, ellos no malgastaban hablar y hablar por hablar. No, ellos iban directamente al grano, específicamente, de forma directa, de forma objetiva, porque ellos creían que cuando tú hablabas demasiado, estabas gastando energía. Ellos lo pensaban, lo creían de esta forma. Pero sin embargo, el griego es completamente distinto. El griego habla y habla y habla y no había límite. Entonces, fijaros qué distinto en este sentido, ¿verdad? Pero bueno, es un tema que daría para mucho. Pasamos a la siguiente diapositiva. Juan presenta a Jesús como la verdad. Juan presenta a Jesús como la verdad. Fijaros aquí, vamos a empezar a entrar un poquito a ver qué es lo que nos puede aportar este escrito de Juan a nuestras vidas, ¿vale? Vamos a entrar un poquito en el análisis. Fijaros, podía tomar muchos textos, pero bueno, yo creo, y es muy importante lo que aquí vamos a intentar mirar, examinar, meditar e intentar aprender para nuestras vidas. En Juan 8:32, que fue el pasaje con el que iniciábamos con esa lectura, fijaros lo que dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Podemos definir que Juan está intentando decir, bueno, aquellos que conozcan la verdad, por definición, solamente aquellos que conozcan la verdad van a poder ser libres, y hablaremos un poquito de esto. Pero previamente vamos a desglosar este pasaje. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como digo siempre, me gusta utilizar imágenes, porque una imagen puede ser más poderosa que 1000 palabras. Entonces, fijaros, cuando Juan utiliza esta palabra, esta expresión, él toma nota de lo que Jesús enseñó, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. La pregunta ¿es fácil permanecer en la palabra del Señor? Porque dice que si no permaneces en la palabra, entonces, por definición, nosotros no podemos ser discípulos de Cristo. Ahora bien, vuelvo a hacer la pregunta: ¿es fácil ser discípulo? ¿Es fácil permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra no es algo abstracto, efímero. Permanecer en la palabra significa obedecer la palabra, abrazar la palabra, creer la palabra. Y por eso he puesto esta imagen, una tormenta que está pegando fuerte contra estas pobres palmeras, pero sin embargo no van a caer porque están firmes. ¿Y qué es lo que les hace soportar esa tormenta? Las raíces profundas que tienen. Tanto tienen de alto, tienen el doble de profundidad de raíces. Por tanto, fijaros la clave, la aplicación que esto puede tener, tan importante, tan especial y de tanta bendición para nuestras vidas, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, la creemos, abrazamos la palabra de Dios, y no importa el viento, la tormenta, no importa las circunstancias, la presión social, no importa lo que pudiera ocurrir en nuestra vida, nosotros hemos determinado permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra significa tomar la palabra, creerla, vivirla, experimentarla. Es una experiencia de vida en la vida de un cristiano. Y podríamos hablar de muchos ejemplos. ¿Qué maneras, cuántos momentos en nuestra vida nosotros tenemos la palabra, la conocemos, la sabemos, pero sin embargo no la vivimos, no la aplicamos? Por tanto, si no tenemos lo primero, no tenemos lo segundo. Porque dice que el que permanece en la palabra, y está por demás decir que es imposible permanecer en la palabra si tú no conoces la palabra. Es imposible. ¿Cómo vas a obedecer algo que tú conoces, que tú no conoces o que tú desconoces? Por eso el cristiano tiene que amar la palabra, tiene que escudriñar la palabra, investigar la palabra. Luego hablaremos algunas cosas de estas y algunos se va a sorprender. Cuando yo permanezco en la palabra, entonces Jesús me dice que entonces voy a ser un verdadero discípulo. ¿Qué significa? ¿Que hay algunos que son discípulos pero que no son verdaderamente discípulos? Pues probablemente. Uno puede estar autoengañándose pensando que es un discípulo. Un discípulo verdadero de Cristo, la única manera de tener seguridad que tú eres un verdadero discípulo es cuando tú has podido conseguir que la palabra de Dios se haga carne de tu carne.
la palabra de Dios esté en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en cada cosa, en todo lo que tú dices, en todo lo que tú vives, está siempre presente la palabra del Señor. Bueno, voy a intentar no ser muy duro, porque a veces me paso un poco. Pero fijaros, y luego a continuación nos dice, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y sabéis que una de las cosas que yo siempre estoy repitiendo y que creo que es muy importante para este tiempo, la iglesia del siglo XXI, lo que estamos viviendo como iglesia del siglo XXI, y présteme mucha atención lo que le voy a decir, por favor, lo que está viviendo la iglesia del siglo XXI es algo que jamás antes es algo impensable hace tiempo atrás, en el sentido de que la iglesia lo que tiene es mucha información. Y ese es el trabajo ministerial. Nuestro pastor, por supuesto, yo lo admiro, cómo él se preocupa y cómo él siempre está dándonos la palabra. Pero el problema es, ¿qué hacemos nosotros con la palabra? Ese es el problema. Se convierte en un problema cuando nosotros tenemos palabra y a veces uno se encuentra con el dilema y bueno, y seguimos dando más información, seguimos dando más palabra de Dios y no estamos ni siquiera practicando, no sé, no quiero poner un dato, ni un poquito de todo lo que sabemos de la palabra del Señor. Y es ahí cuando la palabra se vuelve contra nosotros, porque ya no tenemos argumento, no tenemos excusa para decir, y es que yo no sabía, es que a mí no me habían dicho nada. No, yo creo que tenemos demasiada información. Y lo que la iglesia, alguien dijo alguna vez, me gustó esta frase, ¿no? Que tenemos un colesterol altísimo de la palabra de Dios, espiritualmente hablando, que tenemos demasiada palabra, pero hay muy poquita palabra que nosotros estamos practicando esa palabra. Por tanto, lo que quiero decirte es que no es solamente conocerla, la verdad es la palabra, por supuesto, sino que el Señor nos quiere desafiar a entrar al siguiente nivel. Y tener solamente la información es parte de la solución, es parte de la bendición de Dios en nuestra vida. Conocer la verdad implica creerla, practicarla. Y yo quiero poner, ¿qué imagen podría poner aquí? Dos personas que practican esto, no sé cómo se llama, no sé si es ala delta, alguna cosa de esta, pero cierto es que atrás llevan una mochila y saltan de una montaña altísima y van a estar volando y llegará un momento que tienen que tirar del paracaídas. Y el problema es que si tiran del paracaídas, el paracaídas no se abre. Ese sería el problema. Por tanto, lo que quiero decirte de alguna forma es que cuando tú tomas la palabra, cuando tú la crees, cuando tú la vives, en ello hay una gran bendición de Dios. Y te puedo asegurar que tú vas a tirar de la correa del paracaídas, el paracaídas se va a abrir y vas a tener un aterrizaje totalmente victorioso, ¿vale? Pero el problema que nosotros vamos a ver es que, fijaros, y dice que esa verdad nos hará libres. Y es un tema que da para tanto, de verdad. Yo voy a intentar contenerme porque es un tema que me gusta mucho. No solamente existe la libertad física. Hay gente que está en las cárceles y no pueden salir, están ahí. Yo a veces me toca trabajar y tengo que ir a las cárceles y a veces me pongo a hablar con los presos hasta donde me dejan. Pero es interesante, personas que están, ¿cómo se dice la palabra? No tienen libertad, tienen que estar ahí en una celda, en un patio, dando un paseo como mucho. Pero ¿es esta la libertad que Jesús está haciendo referencia cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? La palabra es, ¿libres de qué? ¿Qué tipo de libertad a la que Jesús? Tenemos que irnos al contexto de la historia, del pasaje, que era algo normal en aquellos días, que todo el mundo estaba buscando la verdad. Y hay una conversación que yo quise colocar, y es un momento en que Jesús tiene una conversación con Pilato, y le habla acerca de todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es esa verdad?
Nosotros los cristianos automáticamente nos iríamos a Juan 14:6, la siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la vida, Jesús es el camino y Jesús es la verdad. Ahora bien, fijaros esta conversación que vamos a tener. Los judíos, la siguiente por favor. Los judíos eran esclavos de una religión falsa. Y aquí vamos a entrar, aquí esto vamos a prestar mucha atención. Juan 8, 33, 36 nos dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre, sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando Jesús con los sacerdotes, con los fariseos, con los seduceos, con toda la creen de la creen. Y le está diciendo que si ellos conocen la verdad, dijimos, todo el mundo busca la verdad. Ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham, somos hijos de Moisés, linaje de Abraham somos, no somos esclavos de nadie. Pero sin embargo, ellos eran esclavos de una falsa religión. Y esto lo sabemos al dedillo. Jesús los confronta varias veces. Hipócritas, mentirosos, sois como sepulcros blanqueados, por fuera bonito, pero por dentro estáis llenos de muerte. Ponéis cargas sobre la gente que vosotros ni siquiera con un dedo podéis mover. Eso era lo que hizo la religión en aquel tiempo. La fe judía se convirtió en una religión que tenía oprimida al pueblo. Y es a esto a lo que Jesús se está refiriendo cuando dice que si conocemos la verdad seremos verdaderamente libres. Nos podemos preguntar, por ejemplo, hoy millones de personas en todo el mundo que adoran imágenes. Lo digo con todo respeto si hay alguien que pudiera sentirse ofendido. Pero lo cierto es que están creyendo que eso es la verdad. La siguiente, por favor. Cuando un yihadista se coloca un cinturón de explosivos y se inmola en un mercado en Jerusalén y se lleva por delante cientos de personas, están creyendo que eso es la verdad, ¿cierto? Y ahora la pregunta, ¿y nosotros los cristianos estamos en la verdad? Yo creo que lo normal sería decir que sí, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Pero ¿se nos puede colar alguna mentira? Porque lo contrario a la verdad, ¿qué sería? La mentira. Mirad, estos días me ha venido muy bien, pasa por favor, me ha venido muy bien algo que está en las redes sociales, seguro que más de uno lo ha visto estos días. Muchos éramos seguidores hace 20 o tantos años atrás, las famosas cruzadas evangelísticas, donde todo giraba en torno a si tú das, si tú pactas, entonces la bendición de Dios sobre tu vida. Estos días Benihín públicamente se ha arrepentido. Lo podéis investigar si queréis, no estoy difamándolo, esto está en las redes sociales. Él se ha arrepentido del Evangelio de la Prosperidad, que consistía en que si tú das bastante, donde siempre dijimos, ¿verdad?, que el Evangelio de la Prosperidad lo que hace es que el único que prospera es el predicador, los demás siguen todos pobres o siguen igual. Si tú das tanto, cancelas tus deudas. Si tú, gracias a Dios, se ha pedido disculpas y dice que nunca más va a volver a predicar este tipo de Evangelio de la Prosperidad. Muchos llevamos años esperando que algo así ocurriera para que la iglesia en este tiempo dé un giro, porque dijimos, el propósito de Jesús es que la iglesia camine en la verdad. Y nosotros damos por hecho que estamos en la verdad. Pero la pregunta es, mira, y os podía hablar aquí mire, rápidamente, ¿vale? Una pincelada. No me he atrevido a poner imágenes porque a mí mismo me pone mal. Una pastora en una iglesia en algún determinado lugar donde tuvo una revelación y dice, la bendición de Dios está en todos aquellos que me besan el pie. Y ha puesto una silla en la plataforma y toda la congregación haciendo cola para besarle el pie a la pastora porque ahí está la bendición. Otro loco que ha salido por ahí diciendo a una congregación
si queréis la bendición, tenéis que comer hierba. Y están los vídeos, ¿verdad? Ya que me puse a fondo con esto. Y entonces ves toda la congregación que sale a la hierba fuera de la iglesia y empiezan a comer hierba, pasto, diríamos en Argentina. Y así os podía contar cantidad de cosas pero la pregunta es, ¿cómo es que se produce en la vida de un cristiano que tiene la Biblia, que tiene la palabra de Dios? ¿Cómo podemos garantizar de que de ninguna de las maneras nos cuelen un engaño o una mentira? Evidentemente todas estas gentes, todas estas personas no tienen un fundamento bíblico. Por eso es un tiempo de donde tenemos que analizar qué cosas hemos recibido como de parte de Dios. Y gracias a Dios yo doy fe que lo que aquí se predica, lo que aquí se enseña, es palabra de Dios. Yo soy muy bendecido, doy gracias a Dios por el pastor Claudio, por la forma como él prepara los estudios, cómo comparte. Yo tengo un estilo distinto, lo mío es más estudio. Yo siempre le digo, yo no quiero predicar, si un día me permites, a mí me gusta más reflexionar un poquito sobre todas estas cosas. Bueno, siguiente, solo Jesús nos puede hacer libres, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, el único y verdadero Dios. 1 Juan 5:20 también nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, llegamos entonces a las 7 señales. Mirad, Juan, como dijimos, no quiere escribir más de lo mismo. Juan lo que quiere es escribir algo distinto, algo diferente. Entonces dijimos, él va a meditar de forma exhaustiva y bueno, ¿y qué voy a escribir? Y él utiliza un término, en vez de utilizar la palabra milagro, él utiliza la palabra señal, muy interesante. Y en total, Juan siempre estaba con el 7, porque presenta las 7 señales de Jesús y después están los 7 yo soy. Y eso no sé si nos dará tiempo, pero bueno, yo voy a empezar un poco hoy. La semana que viene continuaremos, el próximo domingo continuaremos otro poquito, pero a ver cómo el Señor nos ayuda con el tiempo. Y hoy me gustaría que compartir con vosotros 3 de estas señales: la conversión del agua en vino, la sanidad del hijo del oficial del rey y la sanidad de un paralítico. Bueno, se me olvidaba, muy importante, propósitos de las señales, la siguiente. Muy importante, él lo aclara y él lo dice, Juan 20, 30, 31 sería, Juan 20, 30, 31, creo que es. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, este es el propósito para que él escribe y describe de forma rigurosa y detallada estas 7 señales. Vamos a entrar con la primera señal que Jesús nos escribe en su Evangelio. Y es el momento en que Jesús convierte el agua en vino. Yo creo que es archiconocido por la gran mayoría de vosotros, donde invitan a Jesús y sus discípulos a una boda. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que dijere. Vamos a hacer una parada, luego continuamos. Vamos a hacer una pequeña reflexión, muy importante. Fijaros, nosotros decimos una boda judía, y eso ya implica saber un poco de cultura hebrea. Una boda judía diferente a las nuestras, que es una tarde donde hacemos una boda, el banquete y ya cada uno se va para su casa. No, una boda judía eran 7 días de fiesta, 7 días duraba. O sea que había que tener comida suficiente para invitar, para poder dar y atender desayuno, comida, cena, y entre ellos el vino. El vino era la única bebida que ellos tenían para celebrar, estaban todo el tiempo brindando, tomando vino. Yo no sé qué pasó, lo cierto es que se acabó el vino. Y muy importante tenerlo en cuenta,
Esto no es como hoy, se me acaba el vino y ¿qué digo? Pues me voy al Mercadona a comprar un poquito de vino, ¿verdad? Ahí no podías hacer eso. Ahí no podías. Era realmente y era algo de de mala educación tener a tus invitados sin el vino. Para ellos eso era un problema. Por eso tiene que intervenir María y pedirle a Jesús. Y seguro que María sabía que todavía no era el tiempo de Jesús, era la madre, ¿cómo no lo va a saber? Y por eso Jesús un poco se molesta, no me hagas, todavía no es mi tiempo. Pero María sabía que él iba a hacer algo. Y fijaros, le dice, haced todo lo que os dijere. Bueno, fijaros, quiero dar un pequeño matiz aquí. Siempre, es la interpretación, siempre, en cada momento de nuestra vida, en cada momento de tu vida, donde tú te encuentras ante una situación donde se te va de las manos, se presenta un imposible, una circunstancia que, como decimos habitualmente, se nos va de las manos literalmente. Ese es el momento de hacer aquello que Jesús dice. En este caso, Jesús estaba allí presente físicamente y podían obedecer a Jesús. Hoy no tenemos a Jesús con nosotros aquí presente en cuerpo, pero tenemos su palabra. Y de esto es lo que se trata, de que en momentos de tu vida donde sencillamente no sabes qué hacer, lo mejor que podemos hacer o que puedes hacer es hacer lo que dice Jesús en su palabra. Pero volvemos al punto. Primero yo tengo que saber Jesús qué dice, cómo tiene que ser un matrimonio cristiano, cómo tienen que ser los hijos, cómo tengo que desenvolverme en la sociedad. Tengo que amar a mi hermano, tengo que perdonar a mi hermano, mis compromisos con mi iglesia. Y como dijimos hace un rato, eso que se tiraban en paracaídas desde la montaña. Creer que Dios va a hacer su parte. Bueno, me está tentando decir algunas cosas, pero bueno, vamos a pasar ahí. Bueno, lo siguiente es, Juan 2:6 nos dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación, pero los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Quiero volver al versículo 6, donde nos dice que habían 6 tinajas de piedra. Fijaros, aquí una vez más vemos lo detallista que era Juan. No decía, había unas tinajas, no, es que eran 6. Y fijaros, el 6, ¿sabéis lo que significa? Significa, es el número que se le asigna al hombre, el hombre imperfecto, el hombre con una naturaleza caída. Y esto representa, esos cántaros se utilizaban para un lavamiento, un ritual judío, donde ellos se purificaban para buscar el rostro del Señor. Y estaban vacías, lo que representa es que el fracaso de la religión judía, que no servía absolutamente para nada, se habían quedado vacías, se había acabado el vino, era un tiempo donde venía algo nuevo, entonces tenía que venir Jesús y hacer convertir el agua en vino, para traer algo nuevo, algo distinto, y en la Biblia vino representa gozo. Yo no sé cómo serían aquellos días, pero debería ser algo pesado, algo difícil vivir la fe judía. Y Jesús quería traer algo nuevo. Por eso Él insiste y nos dice, aquel que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que Jesús tenía en su corazón era liberarnos de una religión opresiva, una religión que no sirve para nada. Y muchos de nosotros sabemos lo que estamos hablando verdaderamente. Por eso nosotros podemos decir que vivimos esa libertad gloriosa que Dios nos ha dado a aquellos que somos sus hijos. Por tanto, representa el fracaso, lo inservible de la religión en aquel tiempo. Bueno, como dije, ahí queda la idea. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros podemos tomar de este pasaje bíblico? La enseñanza o el título que normalmente los teólogos
colocan aquí en esta historia, en esta anécdota real como la vida misma, es que Jesús es el Señor de la excelencia. Cuando Jesús cuando Jesús hace algo en nuestra vida, lo hace de forma excelente, de forma extraordinaria. La bendición de Dios es la que no añade tristeza, uno de mis pasajes favoritos. Es Dios el que puede hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Cuando no es extraordinario, cuando no es maravilloso, cuando no es excelente, es algo que es, tal vez, vamos a decir, mediocre, es algo que quizás yo en mis fuerzas he obtenido, he conseguido y creo que es una bendición, pero en realidad es fruto de mi esfuerzo. Pero cuando dejamos al Señor que obre en nuestra vida, por eso dijimos, como María utiliza este término, haced todo lo que Él os dijere. ¿Qué significa? Que siempre que nosotros permitimos al Señor intervenir en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras circunstancias, el Señor hará algo extraordinario. Por eso es el Dios de la excelencia. Nosotros llegamos hasta aquí, pero Él llega hasta allí arriba y lo que hace Él, lo hace maravilloso. Y no puede ser que yo crea que algo es una bendición y lo que me trae es ruina, me trae preocupación, me trae ansiedad. No, lo único que viene, lo que viene de Dios viene con una bendición completa. Amén. Dejemos a Dios que obre con excelencia. Bueno, quise poner aquí de forma simpática algo que me encontré por ahí. El vino más caro del mundo. Un vino que se vendió en Londres, el año que venía de una cosecha del 1787 y que se vendió por la astronómica cifra de $160.000. Bueno, lo dejo ahí. Hay vinos caros, ¿eh? Y yo no me cabe ninguna duda que el vino que hizo Jesús tendría que ser extraordinario. Bueno, pasamos a la segunda señal. ¿Vale? Dijimos, están las 7 señales y están los 7 yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan. Número 2, Jesús sana al hijo de un funcionario. Se encuentra en Juan 4, 43, 54. Es un pasaje un poquito largo. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyendo él con toda su casa, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Qué podemos sacar de aquí de esta historia? ¿Por qué Juan se toma el trabajo de mencionar este segundo milagro o esta segunda señal? ¿Cuál es la enseñanza que Juan quiere que nosotros saquemos? Recordar que Juan está pensando que nosotros un día, aún 2000 años después, habríamos de leer. Y hay aquí un mensaje, una enseñanza, un principio que nosotros podemos sacar para nuestra vida. Fijaros, en primer lugar, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó. Y lo interesante o lo poderoso de esta historia es que Jesús ni siquiera se va hasta donde está su casa para orar por el muchacho. No, vete. Y indudablemente que lo que principalmente sacamos de aquí es que Jesús es el Señor de la distancia. Ya hay una ocasión también donde Jacob, huyendo de su hermano, ¿os acordáis la historia? Y él se acostó a dormir y dice que había una escalera que llegaba al cielo y que descendían ángeles. Y Jacob aprendió una enseñanza que era que Dios es el Dios que está en todas partes. Es la omnipresencia de nuestro Dios. Y fijaros, y también aquí aplica, está explicando o dando a entender uno de los atributos de nuestro Dios, que Jesús era omnipresente en un sentido, que Él no hacía falta
que fuera, sino que simplemente le dijo, vete, tu hijo está bien, no pasa nada. Y él entendió el poder que había, que Jesús podía, en la distancia también podía sanar a este. Fijaros, muchos de nosotros, los que somos de fuera sobre todo, ¿cuántas veces habéis orado por tu familia en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Brasil? ¿Cuántas veces hemos orado? Y el mismo Dios que está aquí con nosotros es el mismo Dios que está allí también. Y a veces nosotros nos afanamos, si pudiera ir, si pudiera estar. No, lo importante es que Dios esté. Y si Dios está, Dios puede obrar. ¿Cuántas veces nos preocupamos por nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos y queremos ir? No, lo importante es que Dios esté. Y si tú crees que Dios está en todas partes, que Dios está con tu familia, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, Dios puede obrar. Por eso, qué importante. Pero la enseñanza esencial aquí, en segundo lugar, también es la importancia de oír o de todo caso de creer. Oír y creer la palabra de Dios. Fijaros, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, la palabra puede ser simplemente información o la palabra de Dios puede ser algo poderoso en nuestras vidas. Y como digo, el desafío que tenemos como iglesia del siglo XXI es, vamos a dejar de tener información para tener una acción con respecto a esa palabra que tenemos en nuestra vida. Es como tener, imagínate, no sé, imagínate que tú no sabes que el Señor te da armas poderosas para. De hecho, sabéis, cuando Pablo escribe en Efesios que tomemos toda la armadura de Dios, ¿cuántos a veces nos olvidamos que el Señor nos ha dado una serie de complementos o de armamento para poder luchar y pelear por aquello que para nosotros es importante? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice que Él se fue. Sus siervos salieron al encuentro. Y quiero terminar con la fe y los milagros. La fe y los milagros. Y la pregunta es, ¿son las señales y los prodigios una causa para la fe? ¿O son estas el resultado de la fe? ¿Hay que ver para creer o creer para ver? Qué pregunta, ¿verdad? Normalmente nuestra humanidad dice, no, yo si no veo no creo. Y a veces yo creo que el Señor por misericordia nos permite ver algunas cosas para que podamos creer. Pero la fe verdadera es la que no tiene que ver para creer, sino que actúa con respecto a esa fe que nosotros decimos que tenemos en el Señor. Por tanto, no es ver para creer, sino que tenemos que creer para entonces poder ver grandes cosas. Implica acción de nuestra parte. Número 3, y vamos a ir terminando esta mañana. Número 3, la tercera señal que menciona el apóstol Juan es cuando Jesús sana a un paralítico que hacía 38 años estaba ahí esperando un milagro en su vida, que se encuentra en Juan 5:1-16. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, la cual tiene 5 pórticos. Con el pastor Claudio estuvimos allí nosotros. En estas yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. El estanque de Betesda, ahí tenéis una imagen actual, existe. El día si es que no has viajado, el día que viajes o si has viajado, seguro que has estado en este lugar, el famoso estanque de Betesda, que está cerca de las puertas de las ovejas. Fijaros, detalles. Por eso se dice que Juan era habitual, que él vivía en Jerusalén, porque parece que él tenía una casa allí, se movía perfectamente. Todos los detalles que él menciona es que conocía a la perfección la ciudad de Jerusalén. Betesda, que significa casa de misericordia. Bien, y aquí entramos en un pasaje muy controvertido. Yo no me estoy inventando nada.
De hecho, algunas traducciones ya no citan este pasaje. Un pasaje controvertido de la Biblia. Los judíos eran muy supersticiosos. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y es algo, a ver, lo voy a decir con mucho cuidado, ¿vale? Porque es un tema que puede dar lugar a malas interpretaciones, ¿verdad? Y es lo siguiente, los judíos, como digo, eran muy supersticiosos, y ellos tenían la creencia de que un ángel descendía de vez en cuando, las aguas se movían. Pero fijaros la escena, un cojo o un paralítico que quería ser sanado, si veía que el agua se movía, ¿podía ir a meterse al agua? No podía, porque era paralítico. ¿Y un ciego podía ver si las aguas se movían? No podía. ¿Usted cree que Dios estaba allí en aquella situación? ¿Que eso era de Dios? Los teólogos dicen que no, que esto es algo parte, bueno, está aquí registrado, pero lo cierto es que no es que no afirman de que esto venía de parte de Dios. Y fijaros, la pregunta es la siguiente, ¿pero habían sanidades o no habían sanidades? Sí que habían sanidades, porque hay algo que se llama, y eso es algo que algunos se va a sentir un poquito incómodo quizás, espero que no, es realista sencillamente, hay pruebas científicas que así lo demuestran. Está lo que se llama lo psicosomático, la mente es capaz en algún momento dado de crear un cierto bienestar y hasta una supuesta sanidad. También es verdad, Dios puede sanar y Dios sana, yo creo firmemente que Dios sigue obrando y que muchos de los milagros auténticamente llevaban la firma del Señor. Pero en este caso en concreto, yo realmente lo cuestiono. Pero lo cierto es que lo importante es que aparece Jesús en aquel lugar, se compadece de este hombre y le dice, ¿y a ti qué te pasa? Es que no tengo a nadie que me lleve, que me meta al agua cuando el ángel mueve las aguas. Inmediatamente el Señor obra un milagro y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. 38 años. Perdón. Y lo siguiente que vamos a ver aquí, lo importante de esta historia, lo que Juan quiere destacar es los 38 años de parálisis de este hombre, este pobre hombre esperando allí un milagro que le pudiera sacar. Pásame ahí la siguiente. La aplicación que tal vez esto pueda tener para la vida de alguien que está buscando sinceramente y de corazón al Señor son los 38 años de parálisis espiritual. No estamos hablando de algo físico solamente, estamos intentando sacar una aplicación espiritual para nuestras vidas, en todo caso. Y lo cierto es que cuando a veces, no sé si alguien tal vez esta mañana pudiera identificarse, cuando nosotros vemos que el tiempo pasa, los años pasan y nuestra vida sigue exactamente igual, que no hay avance, que no hay crecimiento, que no hay madurez. Todos crecen menos yo. Todos van madurando, su carácter va cambiando, así como le pasó a Juan. Juan, que al principio el Señor, no sabemos si le puso de apodo, Boanerge, hijo del trueno, porque enseguida se enfadaba y quería enviar fuego del cielo. Pero después escribe unas cartas, hijitos, amados, amaos los unos a los otros. El que conoce a Dios ama a su hermano. ¿Cómo cambió Juan? Juan, evidentemente, hubo un crecimiento, una madurez. Y esto representa o simboliza lo que podemos decir, hoy no hay un estanque, no estamos hablando de gente paralítica. Lo que estamos hablando es de por qué a veces se da este caso, este fenómeno, donde gente que lleva años y años y años en su vida cristiana y no crece, y no avanza, y no madura, y siempre están con la lechita. No puedes darle un filete porque se les queda atragantado. Todo tiene que tener su tiempo, y esto nos tiene que llamar la atención, tiene que llevarnos a una autorreflexión, quizás algunos de nosotros esta mañana. Y el ánimo del Señor es que Él llega a nuestras vidas. Y Él nos dice, levántate, toma tu lecho y anda, camina, eres sano. Mira, y esto es lo dicho por el profeta Isaías cuando nos dice, Isaías 35, 700 años antes, Isaías escribe esto. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos
y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Yo esto lo tomo para mi vida y espero que tú lo tomes también para tu vida. El Señor quiere que abramos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que podamos salir de la parálisis espiritual que tal vez, quizás, ojalá que ninguno esta mañana, ojalá le esté predicando a los ladillos de este lugar. Pero si en todo caso, tú te identificas o tú ves que algo no está funcionando bien en tu vida espiritual, que el tiempo va pasando y siempre estás con las mismas cosas, con las mismas quejas, con las mismas críticas, siempre estás mirando lo negativo. Hermano, en la iglesia hay cosas negativas, indudablemente. Hay cosas que a veces no son a nuestro parecer, pero le puedo asegurar que si usted cambia la manera de ver lo que está pasando, lo que se está viviendo, lo estamos viviendo en la iglesia, siempre habrá cosas muy positivas que nos van a animar a seguir avanzando en los caminos del Señor. Jesús, el Señor del tiempo. Él nunca llega tarde. Lo que no hizo en 38 años, en un solo día lo puede hacer. Yo creo que